Miguel Ángel. Bueno, yo creo que el secretario de Estado ha hecho una cosa que normalmente no suele pasar en estos casos, y es que ha hablado del autobús. A mí, en cuanto alguien habla del autobús, ya me parece que está en el camino correcto, porque Sí, ya te normalmente es el gran olvidado de la movilidad colectiva. Entonces, el hecho de que el Ministerio tenga la palabra autobús en el ADN ya me parece algo importante. Es muy importante para mí, lo primero, que los socios entiendan la diferencia en el marco de lo que estamos hablando. Nosotros nos dedicamos al autobús de larga distancia, que normalmente, además, es el olvidado de los olvidados, porque el autobús urbano, el autobús en las ciudades, todo el mundo entiende el papel que tiene fundamental a la hora de trasladar a gente y en las, pues oye, tienes que llevar a tu abuela al hospital, pues ese autobús es el que tiene que llevar a la abuela al hospital, que es el que depende de las comunidades autónomas o de las ciudades. Sí, nosotros hablamos criterios porque hay que llegar al hospital, ¿no? Nosotros hablamos de la larga distancia, el que implica viaje, el que implica viajar en autobús, que eso para nosotros es lo fundamental y es a lo que nos dedicamos. Y en España el sistema está absolutamente quebrado, está roto, no funciona. Esto lo dice el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, bueno, ahora Transportes, Movilidad Sostenible, porque plantearon un estudio con INECO en el que decían estas cosas. Es un diseño obsoleto, es ineficiente, no planificado, heterogéneo, no responde al reparto competencial y tiene una enorme inestabilidad jurídica. Están caducadas prácticamente todas las concesiones. Está construido desde el franquismo. Ahora mismo en autobús de larga distancia, y los socios tienen que entender esto. ¿Cómo que desde el franquismo? No, las concesiones de autobús, tal y como están concebidas, son las que planteó Primo de Rivera y después Franco. Luego se hizo una consolidación en 1987 con la Ley de Transporte Terrestre, pero la Ley de Transporte Terrestre es de cuando Mark Zuckerberg tenía 3 años, o sea, cuando no había móviles, cuando la tecnología teníamos PCs y a lo mejor no llegamos a correr el Prince of Persia. Estamos hablando de ese tipo de ley. Es una ley que está anticuada y que se ha ido actualizando, pero nunca teniendo en cuenta conceptos fundamentales que han compartido mis compañeros y ha compartido el secretario de Estado, que es el de digitalización. Ahora mismo todas las autorizaciones se hacen con papeles, se viaja únicamente en los horarios en los que decide el Estado, cuándo decide el Estado, a los precios que decide el Estado, y eso implica que tenemos unos precios en España de la larga distancia que son un 88% más caros que en Francia y que en Italia. Un 88%, cuando además el autobús es un sistema de transporte que utilizan básicamente las personas con pocos recursos, los trabajadores, los jóvenes y dentro de todo eso, principalmente las mujeres. Mi suegra, cuando tiene que utilizar el autobús de larga distancia, está pagando prácticamente lo que debería costarle viajar a París solamente para venir desde Asturias, porque está montado un chiringuito concesional desde hace muchísimos años. ¿Y por qué nadie se ha molestado en cambiar esto? Porque es gente que tiene pocos recursos. Con lo cual habría que liberalizar el sector. La CNMC, FUNCAS, FEDEA, todos los universitarios que tienen un mínimo de sentido común habrán de abrir todas las líneas de más de 100 kilómetros. Las líneas de más de 100 kilómetros no son las de llevar a la abuela al hospital, no afectan a la España vacía en realidad. A lo que afectan es a una España, oye, está Carlos Jesús obsesionado con raticulín, yo estoy obsesionado con reticular, o sea, estoy obsesionado con la red reticular, evitar esto que tenemos siempre de la red de Madrid a todas partes y asegurarnos de que los trayectos internacionales que nosotros hacemos desde Lisboa hasta París, por ejemplo, que utiliza muchísima gente, puedan hacer una línea entre Badajoz y Toledo. Ahora mismo no hay ninguna forma de viajar entre Badajoz y Toledo que no implique ir a Madrid. Tienes que ir hasta Madrid y bajar a Toledo. O sea, ¿qué ayuda más a la España vacía? Pues ayuda más a la España vacía tener ese tipo de conexiones que aprovechan los tráficos internacionales. Otro ejemplo, que estoy seguro que el secretario de Estado valorará muchísimo, es el que tenemos entre Granada y Burdeos. Tenemos una ruta, nosotros podríamos hacer inmediatamente una conexión Granada-Irún. Él era el alcalde de Irún, seguro que le vendría bien que sus ciudadanos pudieran ir sin hacer transbordo hasta Granada. No pueden hacerlo porque el sistema concesional fija exactamente las condiciones en las que se pueden hacer las cosas y esas condiciones vienen prefijadas desde hace muchísimos años. Para que te hagas una idea, hay concesiones que llevan más de 80 años operados por la misma compañía, y aquí siempre se hace la gente trampas al solitario. Dice, no, es que esto es una cosa de público contra privado. No. Es que esto ya se lleva colaborando con lo privado desde Franco, porque Franco, como en las monterías de la escopeta nacional, decidía qué operadoras tenían que prestar servicios y son las mismas que están prestando servicio ahora mismo. Las mismas, son exactamente las mismas. No han cambiado porque se han ido comprando las unas a las otras y se ha consolidado un monopolio de ciertas operadoras. Pero esto no es público contra privado. Nuestros socios son pymes. A los que se está impidiendo operar en España es a las pymes que no pueden entrar en este segmento de la larga distancia porque es siempre lo mismo, con autorizaciones escritas en papel, con cosas antiguas y sin ajustar a la demanda realmente de los ciudadanos. ¿Cómo vas a hacer que los jóvenes realmente viajen en autobús
Así lo que se lanzan, y con razón, es al coche compartido, porque no tiene 100.000 paradas que le pasa por 300.000 pueblos. No son servicios que estén buscando la ciudadanía. En Francia abrieron el mercado, inmediatamente nada más abrir el mercado se multiplicó el número de usuarios de autobús. Hay una oportunidad política increíble, y aquí se lo puedo decir al ministro, señor Puente, hay una oportunidad política alucinante. En Francia los autobuses los llaman autobuses Macron. ¿Por qué? Porque han sido un éxito. La gente quiere viajar en autobús. En España, viajar en autobús es de pobres y de pardillos. ¿Por qué? Porque pagas el triple de lo que estás pagando en casi cualquier sitio. Hay veces que es verdaderamente gravoso. Cuando digo el 88% es de media. Pero si te planificas un poco la vida, o sea, es mucho más barato viajar con Flixbus de Madrid a Lisboa casi cada día de lo que sale Madrid-Badajoz. Es absolutamente disparatado, Daniel. Si me permites empezar, claro. Yo creo que España es diferente, igual que en ferrocarril, es un modelo de éxito. Lo que ha sucedido en el ferrocarril con la apertura de corredores ferroviarios es un modelo de éxito claro que además los ciudadanos han visto inmediatamente. Precios bajan, la gente puede ir con sus familias en tren, en alta velocidad. Eso tiene muchos peros, ¿eh? Pero lo están haciendo. Tú mira los datos. Si hablamos de algunos precios de tren, es decir, hay mucha crítica, y esto el responsable de Renfe nos podrá hablar de ciudadanos que se quejan de algunas líneas tradicionalmente de media distancia, ¿no? Bueno, que funcionan, donde no hay competencia, estoy seguro de que funcionan regular a unos precios, pues bueno, los gallegos también lo sabemos, ¿no? Donde hay competencia, los que a veces precios no son altos. Pero si quieres, Galicia, tú mira lo que te cuesta un Madrid-Vigo en autobús. Un Madrid-Vigo en autobús cuesta muchísimo más de lo que prácticamente cualquier día de la semana cobra Renfe por llevarte en 3 horas, y un Madrid-Vigo en autobús son 6. Es disparatado que los precios estén así. Ha dicho el secretario de Estado de mejorar la ley de movilidad. Pues evidentemente esto implica introducir el nuevo mapa concesional que ellos mismos habían desarrollado con INECO y que tenía sentido, y eliminar esa excepcionalidad española, porque tú has dicho, hay una bala de plata, sí, hacer lo mismo que en el resto de Europa. En España, el sistema concesional, tal y como existe ahora mismo, es la rareza, es lo que no tiene sentido y que no existe en ningún otro país europeo civilizado. O sea, en Francia no existe esto, en Reino Unido, si los consideras europeos, tampoco existe esto, Italia, Portugal. En Portugal los precios están un 40% más bajos que en España y la gente está utilizando el autobús todo el rato. El último estudio de la Autoridad de Competencia francesa sobre lo que ha sido el uso de autobús en Francia les está diciendo que el 51% de los usuarios que estaban utilizando uno de los autobuses en competencia estaba saliendo de gente que, si no hubiera tenido ese autobús, hubiera cogido el coche o la motocicleta. Estamos eliminando coches de las carreteras con el modelo europeo, y el modelo español lo único que está haciendo es que la gente no coja autobuses y coja coches compartidos. El número de usuarios del autobús en España se viene desplomando. El modelo concesional lo único que hace es gestionar la miseria. Gestionan redes antiguas, planteadas de forma antigua y que no están diseñadas. No existe un diseño detrás de estas redes. Es una red de aluvión que se viene diseñando y que se viene introduciendo líneas y que no tiene ningún tipo de criterio. A nosotros nos dicen, tiene que haber una red concesional para asegurar que se estén cubriendo ciertas necesidades que la iniciativa privada no cubriría de otra manera. Pues quizá, pero que sea una red diseñada. ¿Pero en el resto de Europa no hay concesiones? En el resto de Europa no existen concesiones prácticamente ya, salvo países. O sea, ahora es que nos va a ganar en apertura del mercado Rumanía. Es que hemos abierto el ferrocarril a nuestra empresa pública, le hemos metido competencia a nuestra empresa pública. En nuestra empresa pública tiene que hacer cabotaje porque está liberalizado todo completamente el sector de los ferrocarriles, aunque ahora mismo solamente hay acuerdos marcos abiertos en distintos corredores para la alta velocidad. Pero en los autobuses es la protección constante de las mismas empresas que vienen prestando el servicio desde hace décadas. ¿Por qué? Porque nadie se ha preocupado en mirar por qué esto es así y por qué los precios no dejan de ser disparatadamente altos. ¿Por qué se están concediendo concesiones y extendiendo una y otra vez esas concesiones sin un tender, sin una oferta pública? O sea, se están ofreciendo esos servicios sin un apoyo legal para que se estén ofreciendo esos servicios, sin un diseño, de una forma obsoleta, entrometiéndose en las competencias autonómicas, porque muchas veces esas líneas sirven para las autonomías para no tener que prestar ellas los servicios cuando son obligación de las propias autonomías. Para que te hagas una idea, una tercera parte de todos los municipios por los que pasa un autobús concesionario en España, una tercera parte, más de 600, mueven menos de 200 pasajeros al año. Menos de 200 pasajeros al año. Eso es menos de un pasajero al día. Estás impidiendo que los jóvenes puedan ir de Badajoz a Toledo, de Granada a Irún. Estás impidiendo que haya una movilidad real que pueda permitir la introducción del transporte colectivo solamente porque tienes un pasajero, menos de un pasajero al día en ciertas líneas.
porque Franco quiso que fuese así. No tiene sentido, Daniel. Y me enciendo, pero es que no, es que de verdad. Es que, nos encanta llevamos, la gente vehemente en Infolibre. Es que Air Europa se fundó porque el presidente de Air Europa decidió que era más fácil montar una aerolínea que competirle a los mismos que han ofrecido este servicio. Ahora hablaremos del avión, que es el gran ausente en esta charla hasta ahora, no os preocupéis. Yo personalmente pienso que plantearlo en términos de batalla es un error, o sea, no creo que tenga en absoluto... Y bueno, batalla conjunta en cualquier caso, ¿no? Es una batalla conjunta, de hecho somos todos en realidad contra el coche, si me apuras, porque... ahí sí hay batalla, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que todos, aquí el coche particular... tiene que existir. Yo tengo coche, yo tengo que llevar a los niños al colegio y lo que hablamos de la primera milla y estamos, o sea, hay contradicciones en nuestra sociedad. Yo tengo coche, necesito el coche para hacer muchas cosas, si no, no puedo llevar a los niños al conservatorio. O sea, tengo al final una serie de obligaciones que me obligan a tener coche. Pero eso no quiere decir que tenga que ser el coche la única solución para todo. Y aquí volvemos a la clave, dar alternativas a los ciudadanos. Si tú das alternativas a los ciudadanos, ya sea la alta velocidad con distintos operadores, ya sea la larga distancia y la media distancia en autobús, la larga distancia con distintos operadores, aprovechando las líneas internacionales, evitando la radialidad que nos somete. Esa es la clave del futuro. O sea, evidentemente todas las soluciones son buenas. El coche compartido para determinadas cosas o el transporte a demanda son fundamentales. Pero también es verdad que un autobús con alta ocupación, nosotros tenemos una flota certificada en 26 gramos de CO2 pasajero kilómetro. O sea, estamos compitiendo con el metro. Y esto, para el que no sepa muy bien los parámetros, eso te hace competir con el metro, básicamente. Nosotros, nuestra larga distancia está certificada por Atmosfer, que competimos básicamente con el metro. Y desde luego mejoramos lo que son los trenes que van en diésel. No, estamos ahí, estamos peor que la alta velocidad ferroviaria. Este señor me gana en sostenibilidad. Y Javier Pérez pone cara de espérate que después hablo yo. Pero en eso tendrá toda la razón. En alta velocidad ferroviaria, si la electricidad viene de fuentes más o menos renovables y no viene toda del carbón, porque eso sería otra discusión, y en Alemania la pueden tener, aunque tampoco tienen alta velocidad en Alemania, con lo cual es un debate güero, no tiene mucho sentido. Pero lo que es cierto es que aquí, con lo que competimos, ni siquiera, bueno, el avión es fundamental, pero el avión somos un país turístico, al final recibimos muchísimo dinero de los turistas que vienen a disfrutar de España. La clave está en dónde les ofreces las alternativas a los jóvenes. A lo mejor un joven con una conciencia medioambiental prefiere comerse 12 horas de autobús que coger un vuelo a París porque le va a salir a un precio muchísimo más razonable, porque se va a comer 4 temporadas de Netflix entre medias y fenomenal de la vida. Va a llegar cansado, pero va a llegar sabiendo que ha contribuido en su manera a tener una menor huella de carbono. Oye, eso es fenomenal. Pues a lo mejor la alta velocidad en competencia pues ha eliminado en un momento dado trayectos en coche que se hacían a Barcelona. No me puedo imaginar muchos casos en los que alguien quiera ir en coche a Barcelona hoy en día. Pues a eso vamos, a dar alternativas, y el Estado tiene que garantizar que existen las mejores alternativas posibles, y desde luego el autobús de larga distancia en competencia es mucho más competitivo, mucho más barato, mucho más rentable y una mejor propuesta para los ciudadanos españoles. Pues para nosotros es fundamental, porque hay una falacia constante, y es que el hecho de abrir las rutas puede hacer que haya menos rutas por la España vaciada. Claro, no se garantizará que llegue a sitios donde tiene que seguir llegando, aunque no sea todo lo rentable. Todo lo rentable, ¿no? Es una falacia habitual. ¿Y por qué es una falacia? Es una falacia, básicamente, porque, primero, nosotros, en Flixbus, toda nuestra actividad global, el 30% básicamente de las ciudades y pueblos a los que viajamos tienen un entorno de 20.000, 30.000 habitantes. O sea, estamos hablando del 20%, 30% a veces. Entonces, y depende del país, pero ¿qué te quiere decir? Nosotros atendemos a ciudades pequeñas. Lo que pasa es que se ha generado una tendencia desde pensar, no, es que no son rentables. No son rentables si cobras a los precios a los que estás cobrando y ofreces el servicio que estás sirviendo. Nosotros podemos hacer que sean rentables. Oye, estás diciendo, oye, qué chulito, viene aquí, dice que ellos son rentables y los otros no son capaces de hacerlo, porque nosotros utilizamos la tecnología, nosotros utilizamos los datos de demanda real de los viajeros, y creemos que en todo lo que tiene que ver realmente con viajar, con ir a algún sitio, a ver a tu familia, a hacer turismo, a conocer sitios nuevos, eso es lo que tiene sentido. No estamos hablando de la necesidad de ir al hospital. Es que parece que porque se abran líneas en un momento dado, lo que muchas veces evitas es una conexión que va entre 200 pueblos que ningún joven en su sano juicio querría hacer, porque ya no es conveniente, porque hay veces que se están siguiendo rutas que se configuraron. Hay una en concreto que va de un pueblo de Burgos a Bilbao y que va por una antigua carreterita que está muy bien, que yo no digo que no se tenga que prestar ese servicio en un momento dado. Lo que te digo es que luego se inventó una autovía y ahora no se presta el servicio por la autovía, se presta el servicio por la carreterita. ¿Por qué?
por inercia. O sea, si a mí me dices, Dani, que tenemos un modelo que está pensado para algo, si me dices, oye, es que se ha diseñado así y el gobierno de España ha decidido que es que esta es la mejor forma de atender a las necesidades de todos los ciudadanos, oye, pues me la envaino y digo, fenomenal, si esta es la mejor forma de ofrecer servicio a los ciudadanos, pues seguro que ha habido estudios que lo han demostrado y seguro que hay gente en INECO buenísima, hay gente buenísima en el Ministerio que seguro que ha hecho esos trabajos para demostrarlo. Pero es que eso es un argumento que yo puedo respetar. Hasta ahora siempre se ha hecho así. Hasta ahora siempre se ha hecho así, no es un argumento en un momento en el que tenemos teléfonos móviles, en el que podemos calcular la demanda a través de saber cómo están los datos anonimizados de los usuarios y poder utilizar grandes volúmenes de datos para entender realmente cómo quiere moverse la gente. Eso para nosotros es la clave. Entonces, la España vacía, claro que podemos servirla, pero normalmente lo lógico es que esa gente utilice servicios a demanda hasta un nodo y de ese nodo se traslade a Madrid, lo cual les ahorrará infinitas paradas y probablemente los trayectos serán muchísimo más cortos. ¿Qué pasa? Que ha habido una dejación histórica de muchas comunidades autónomas que prefieren no cobrar impuestos y dejar de prestar servicios a esa gente y apalancarse en esos servicios históricos de la administración. Entonces luego dicen, no, es que nos van a quitar la parada de autobús. No, es que esa parada de autobús ni siquiera le correspondía al Estado, le correspondía a esa comunidad autónoma que te dice que no hay que pagar impuestos. Claro, no hay que pagar impuestos porque nadie está pagando por ese servicio. Entonces, oye, creemos que es importante que donde el Estado tiene que estar presente, el Estado debe estar presente. Para nosotros eso es inevitable. Evidentemente nadie competirá en los transportes interurbanos. Yo soy de Móstoles. Yo a la Blasa no le veo que le tengan que poner una competencia, evidentemente. Pero para hacer un Madrid-Vigo a lo mejor lo puedo hacer yo por 20 euros cuando la competencia lo está haciendo por 65 y a lo mejor eso le viene bien a la gente, porque esa es la maravilla de la competencia. Ahora mismo tenemos teléfonos móviles, te aseguro que en el año 95 había gente diciendo, no, es que si le quitas el monopolio a Telefónica, seguro que no se invierte en redes de telecomunicaciones para los pequeños pueblos. Estoy convencido, y ahora tienes Telefónica, tienes Yoigo, tienes MásMóvil, tienes Pepefon, tienes lo que quieras a precios ridículos y fibra y móvil en casa por 30 pavos. En las aerolíneas se ha demostrado, oye, que es verdad que se va a un modelo de viaje en el que el más listo, que compra con más tiempo el viaje, normalmente los jóvenes que saben lo que hacen y se dedican más tiempo y miran más la peseta, pero eso es bueno, que el que mira más la peseta sea el que mejor posibilidades tiene de conseguir viaje barato, es que eso es lo que tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que el viaje sea caro por sistema en uno de los modos más sostenibles que hay y que no lo estemos haciendo así por inercias del pasado y porque nadie le quiere poner este cascabel a este gato en concreto, pues eso es muy molesto.